El motivo de este video es porque quiero hacerlos concientizar en un tema tan terrible como lo es el abuso sexual infantil. Voy a hablarles de dos monstruos, por llamarlo de alguna manera, a quienes les debo todo el calvario que estoy viviendo. Soy madre de dos hermosos niños, uno de 15 y otro de 4 años. Esto inicia a mediados del mes de junio, cuando mi hijo, el menor, presenta una inflamación en su parte íntima. Lo llevo al médico y me supo indicar que eso podría ser producto de residuos de orina o por algo sucio. Le envió un jabón, una cremita para aplicarle, y al cabo de 2 días la inflamación habría desaparecido por completo. No dudé del diagnóstico médico ni supuse nada malo, pensando que era algo normal. Continuaron los días y mi bebé empezó a tener cambios bruscos en su conducta. Empezó a rayar las paredes de manera desesperada, hacía dibujos muy grandes con puros rayones, muy diferentes a los que él solía hacer. Se volvió muy sensible, lloraba por lo más mínimo, se puso agresivo y bastante acelerado en su comportamiento. Pensé que lo mejor era producto de su nueva etapa escolar, ya que está cursando su primer año de inicial. Y no fue sino algunos días después cuando descubro el verdadero motivo de sus cambios. Una mañana, levantarme como de costumbre para asear a mi pequeño hijo y enviarlo en el expreso hacia su escuela, mi hijo, llorando incontrolablemente, me gritaba que no lo enviara nunca más en el expreso en el que él se iba. Y yo, sin poder comprender el porqué de su actitud, le pregunté insistentemente por qué ella no quería ir en ese carro. A lo que él me respondió: mami, ya no quiero ir más en ese carro, porque quien me lleva, voy a omitir su nombre por ahora, me toca siempre la nalguita y el pipí. Por eso no quiero ir nunca más con él. Mejor llévame en tu carro, me insistió. Me llené de mucho valor y saqué a mi hijo de la ducha hacia la cama y le pedí que me contara todo lo que había pasado. Y él muy inocentemente me decía que este individuo tocaba sus partes íntimas y con sus manitos hacía muestra de la forma como este mal hombre lo manoseaba. Y llorando me dijo: mami, fue por eso que mi pipí se enfermó, porque me lo jalaba y me hacía doler mucho. En ese momento sentí quedarme sin fuerzas, que el mundo se me venía encima. Fue un dolor tan grande e indescriptible, pero me tocó enfrentar tal situación sola, ya que su papá estaba ausente debido a las peleas que habíamos tenido por sus constantes abusos y maltratos. Tomé a mi hijo, salí en busca de ayuda, pues quería que alguien especializado le hiciera una valoración médica, puesto que mi profesión es otra y yo no podía saber más allá que solo hacerle simples preguntas. Fui a un lugar y de ahí me direccionaban a otro. Llegaba a ese punto y me enviaban a otros lugares. Total, nadie sabía a dónde yo realmente tenía que acudir. Me dirigí a un centro médico particular y pedí que lo revisaran y me indicaran cómo estaba mi hijo. Y gracias a Dios, ellos me dijeron que él estaba bien, que este individuo no había aún logrado su cometido, pues al parecer recién iniciaba a hacer estas aberraciones contra mi pequeño hijo. Al saber esto me tranquilicé y busqué a la esposa de este mal ser humano y le comenté lo ocurrido. Al principio ella se mostró solidaria e impactada a la vez. Pude notar su tristeza al narrarle todo lo acontecido. Pero horas más tarde, ella va hasta mi domicilio y me pide que callara toda esta situación, indicándome que yo no ganaría absolutamente nada diciendo todo esto. En ese momento me llené de indignación, porque ella prácticamente me estaba pidiendo que callara todo esto y que yo no iba a ganar absolutamente nada. En ese momento, ella llegó con una actitud totalmente diferente a la que me mostró en un principio. Le indiqué que tomaría acciones legales y efectivamente así lo hice. Presenté mi demanda de todo cuanto mi bebé me había confesado, inicié todas las gestiones pertinentes y unos días después aparece el papá de mi hijo, a quien le comenté todo lo que estaba pasando. Se mostró preocupado y regresó a la casa. Desde ahí
empezó a darse cuenta de todo lo que nuestro hijo hablaba. Incluso en algunas ocasiones cuando nos disponíamos a dormir, el niño se sentaba en la cama y con la mirada totalmente perdida se quedaba en silencio. Yo me angustiaba, lo abrazaba fuertemente y él me decía: mami, es que esta persona me tocaba mucho. Y voy a volver a omitir su nombre. El niño nos hablaba constantemente de las cosas que este individuo le hacía. Le ofrecía chicles para que el niño se dejara tocar. Le mostraba sus partes íntimas y al mismo tiempo besaba los genitales de mi pequeño hijo. Todo esto ocurría en el interior del vehículo en el que él le hacía el expreso de retorno a casa, mientras esperaba varios minutos a que salga del colegio mi hijo el mayor. En ese lapso daba rienda suelta a sus actos obscenos en la parte posterior del colegio, donde solo existen 2 parques totalmente desolados. El papá de mi hijo era testigo de todo, ya que juntos hacíamos todas las diligencias pertinentes. Yo me deprimí mucho en algunas ocasiones, ya que no podía creer que mi pequeño de tan solo 4 años estaba pasando por esas cosas tan terribles. Un día tuve una discusión con mi conviviente, ya que él, a pesar de todas las cosas que ya había escuchado del niño, me dijo que a este hombre le podían dar muchos años de cárcel y que iba a sufrir mucho, ya que tiene familia. A lo que yo le indiqué que él tenía que ponerse en la posición de padre, ya que nuestro hijo era la víctima y que él jamás inventaría semejante cosa al hablar de términos de sexualidad. Le indiqué que si no iba a ser un apoyo para su propio hijo, mejor abandone la casa como de costumbre, pero no lo hizo. Y más bien me pidió perdón por decirme semejantes cosas. Y me indicó que estaba 100% seguro que lo que el niño había hablado es lo que realmente lo había vivido. Siguieron pasando los días y juntos continuábamos en todas las diligencias que se presentaban. Versiones de supuestos testigos, no presenciales del hecho, sino referenciales. O sea, de las personas que dicen supuestamente conocer al agresor e indican que es una buena persona, pero nadie habla del hecho. Debo recalcar que estos casos de abuso sexual por lo general no dejan testigos, ya que solo son la víctima y el victimario. Empezaron a buscar a personas con las que por uno u otro motivo hubieran tenido que ver en mi vida con algunas situaciones conflictivas y los han pronunciado para que den versiones. Pero ellos lo que hacen es solo hablar mal de mí, indicando que sufro de desequilibrios mentales, cosa que rechazo totalmente, ya que lo único que soy es una madre como cualquier otra, capaz de defender a sus hijos de lo que sea y de quien sea. Y cabe recalcar que no persigo fines lucrativos, ya que soy una mujer muy trabajadora y lo que he logrado se lo debo a la gracia de Dios Padre Celestial, que siempre me ha dado la fortaleza necesaria para seguir luchando día a día. Siguieron pasando los días hasta que mi conviviente, o sea, el padre de mi hijo, le da por salir de la casa a un supuesto velorio y regresa totalmente ebrio. Y sin motivo alguno empieza con insultos a tratar mal a su propio hijo. En ese momento recordé todas las agresiones que pensé que ya habían quedado en el pasado, ya que en tiempos anteriores él tenía la costumbre de ir a embriagarse y llegaba a maltratarme a mí y a mi hijo el mayor. En una ocasión, cansada de tantos abusos, decidí demandarlo por violencia intrafamiliar. A este le llamo el segundo monstruo, el cual también le voy a omitir su nombre por ahora. Él se fue detenido, cumplió algunos días de sanción y cuando salió volvió a buscarme arrepentido. Y después de pedir perdón por todo lo que hizo, cosas que ahora no puedo detallar porque si no este video sería mucho más largo, volvió una vez más a la casa. Continuando con lo anterior de aquella fatídica noche cuando trató mal a mi pequeño hijo de tan solo 4 años de edad, diciéndole insultos fuertes y mandándolo de forma muy grosera que se vaya a dormir, se abalanza a mí de manera brusca y me impide que salga de mi habitación. Y fue en ese momento
que me di cuenta que empezaría con sus maltratos de toda la vida. Salí corriendo de mi casa con mis hijos y en la parte de afuera estuvimos esperando a que él se calmara o se quedara dormido, pero no fue así. Minutos después salió con un bolso lleno con su ropa y empezó a insultarme y a maldecirme sin motivo alguno. Luego de varios minutos se acercó un agente del orden y el padre de mi hijo se retiró del lugar. Días después, me sorprende la noticia que la misma persona que estuvo conmigo en la lucha de la inocencia de mi hijo, el mismo ser que formó parte de que este niño llegara al mundo, el mismo que vio, vivió y escuchó tantas aberraciones que mi pequeño niño había sufrido, el mismo que vio toda mi angustia y desesperación, ese mismo hombre, o sea, su propio padre, estaba dispuesto a declarar en contra mía, alegando que todo esto es una total mentira, que yo lo he planeado todo con el afán de hacer daño. Solo me queda pensar que la única razón por la que él volvió a casa fue simplemente para utilizar todas las gestiones que se realizaban a favor del niño, para ahora él usarlas en mi contra. Él una vez más trata de burlarse de la justicia, ya que siendo un hombre que tiene provisión de salida del país, o sea, arraigo, ha salido del Ecuador por vías alternas y luego regresa como si nada, diciendo que él se burla de las leyes cuando quiere y de esa manera trata de evitar su responsabilidad y obligación de pagos de pensiones alimenticias. Como diría una vieja amiga, qué pecado, señores, que existan seres humanos como estos, a los que los niños le llaman papá. Tal parece que esto mismo pretenden hacer al decir que lo que está pasando mi hijo es una mentira. De esa manera miente y se burla de las leyes una vez más. ¿Dónde quedó su apoyo de padre por velar los derechos de su hijo? Simplemente en el olvido, ya que en venganza hacia mí, por no haberme dejado maltratar como está acostumbrado, va y miente diciendo que tales hechos no ocurrieron con el niño. Así, de esta manera el caso de mi pequeño e indefenso hijo sigue en manos de las leyes terrenales, pero en las leyes divinas todo se hará justicia, porque somos hijos de un Dios justo y Él es quien pelea nuestras batallas por muy fuertes y duras que sean. Comparto todo esto, ya que es reconocido a nivel mundial el maltrato y la violencia hacia los niños, niñas, hombres, mujeres, en fin, y en un porcentaje muy alto prefieren callar por vergüenza, por temor a la sociedad y al que dirán. Con esto, quiero invitar a todas las mujeres que han sido o son maltratadas, ultrajadas, vejadas por seres como estos. No callen y digan basta, porque fuimos creadas por un Dios para ser compañeras, para ser respetadas, amadas, mas no abusadas. Y si están pasando por situaciones con sus hijos como las que yo estoy viviendo, no callen, para que estos seres inmundos cojan escarmiento y nos sigan dañando a estos angelitos inocentes. Tengan muy presente que siempre cuidamos a nuestros hijos de los extraños, pero estas situaciones, un porcentaje muy alto proviene de los mismos familiares, directos o indirectos, de los cuales jamás pensamos que van a ocurrir. Acompáñenme en esta lucha y difundan este video como la inocencia de mi hijo no tiene precio. Soy María Hernández. Muchas gracias.